Hola amados hermanos, que el Señor les bendiga. En este día, siguiendo con esta serie que estamos viendo con mis demás hermanos, les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 13, que dice así en el nombre de Jesús. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. La palabra del Señor, amados hermanos, aquí Pablo está hablando a los hermanos de Tesalónica, por lo cual sentía un profundo aprecio, mucho amor por ellos. Y esto lo podemos ver en estas primeras palabras, en estas primeras frases, en que Pablo les está dando a entender su preocupación y su constante oración por ellos. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando vemos que nuestros hermanos tal vez están en dificultad o están en problemas, cuando realmente mostramos nuestro amor y de la forma más hermosa, que es orando por ellos. Pero ellos, aquí lo que Pablo está dando a entender es que Pablo le está dando gracias a Dios por estos hermanos, porque ellos habían recibido la palabra de Dios, que habían recibido el mensaje del Evangelio, no como recibiéndolo de cualquier persona. En realidad ellos entendían quién era Pablo, sabían que era también un apóstol de Jesucristo, conocían tal vez la trayectoria de Pablo, pero cuando reciben la palabra, como dicen estos versículos, dice que cuando recibiste la palabra de Dios y la oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Y esto es muy importante lo que hace recalcar aquí Pablo, porque ¿cómo se da cuenta Pablo de que ellos recibieron la palabra de verdad, como dice, que es en Cristo, que es en Dios? Dice, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Es decir, los tesalonicenses también conocían el cariño que Pablo podía tenerles, pero ellos apartan por un momento todo ese cariño, toda esa simpatía que podían tener por el apóstol y la desplazan en un momento para poder entender que la palabra que estaban recibiendo, la enseñanza que ellos estaban recibiendo, la estaban recibiendo de Dios directamente. Y eso es sumamente importante en cuanto a la iglesia. Esta carta o este versículo es una acción de gracia de Pablo de la manera de recibir la palabra de Dios en sus corazones. Porque al recibir la palabra de Dios como es y que entendiendo de que no es palabra de hombre, es que produce en ellos un cambio. Produce en ellos un cambio de actitud. Produce en ellos el consuelo que ellos necesitaban. Los hermanos de Tesalónica habían estado expuestos también a su propia cultura, a predicar el evangelio a gente que tenía una cultura diferente a lo que era la cultura cristiana. Y ellos tuvieron también que negarse, también tuvieron que soportar muchas dificultades, tuvieron que soportar a sus propios hermanos, fueron perseguidos también como los apóstoles. Y por todos aquellos que profesaban el Evangelio de Jesucristo eran perseguidos también los hermanos de Tesalónica. Por tanto, era súper importante y Pablo aquí nos da a entender que lo importante era haber recibido la palabra como si fuera realmente de Dios directamente, lo cual provocó en ellos no solamente que siguieran a Pablo y a los apóstoles por el mensaje que tenían, sino que siguieran como cristianos, como realmente hombres y mujeres escogidos de Dios. Porque eso es lo que produce la palabra. Y nosotros aquí vemos cómo ellos tomaron en serio la palabra del Señor, lo cual a nosotros nos insta y nos abre nuestro entendimiento y nos abre nuestros ojos de que la palabra del Señor que nosotros oímos cada día, cada instante o cada vez que nos congregamos y la oímos desde nuestros púlpitos, debe ser una palabra que debe ser inspirada por el Espíritu Santo. No puede ser una palabra, no puede ser un mensaje que
que contenga experiencias personales o maneras personales de ver las cosas. Siempre debe ser cristocéntrica, porque la única palabra que produce cambio, la única palabra que puede producir sanidad espiritualmente es la palabra del Señor. En estos versículos, Pablo también nos da a entender de que nosotros como hijos de Dios tenemos encargada la predicación del Evangelio, tenemos encargado el mensaje de la cruz, tenemos encargado el mensaje poderoso de la evangelización. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la palabra, tenemos que hablar conforme a lo que la Escritura dice, para que esta palabra, que es la palabra del Señor, que es en verdad, como la recibieron de Tesalónica, pueda producir el fruto anhelado, el fruto de conversión, el fruto de que el Espíritu Santo haga una obra en las personas que le escuchan. Lamentablemente, en nuestra sociedad vemos como de pronto se toma la palabra del Señor para cualquier cosa y se alejan de lo que es el mensaje en realidad. Nuestro mensaje, dice la Escritura, hay varias referencias que nos dan a entender de que nosotros tenemos esta gran responsabilidad, como la tuvo Pablo, como la tuvieron también nuestros hermanos de Tesalónica, y así como todo aquel creyente que ha recibido la palabra de verdad, tenemos que hablar la verdad, tenemos que hablar de Cristo y a este resucitado, y que sin hablar de Cristo es una palabra vana, como dice la Escritura, es solamente un címbalo que retiñe. ¿Qué es lo que tenemos que pensar entonces? ¿Cuánto ha hecho la palabra en nosotros? Dios quiere cambiar nuestra actitud. Hay dos tipos de personas que escuchan la palabra. Los que escuchan la palabra y su palabra no habla al corazón, y los otros que realmente cuando escuchan la palabra del Señor y la palabra hace una obra en ellos, los pone de rodillas y los pone ante la presencia del Señor, porque realmente reconocen que es la palabra de Dios que le está hablando. En este día, amados hermanos, que el Señor les bendiga, recordarles de que debemos obedecer a la palabra, porque en realidad debemos aceptar la palabra, no porque sea un hombre conocido, no sea porque sea cualquier persona, sino que porque es la palabra de Dios que hemos recibido en nuestras vidas. El ejemplo es aceptar la palabra del Señor, aceptarla porque sabemos que viene de Él, y aceptarla porque es palabra de Dios y es palabra sagrada para nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días.